¿Cuántas veces os ha ocurrido que en algún momento habéis tenido una sensación negativa a la hora de entrenar? ¿Habéis tenido una sensación de estar más blanditos, de no congestionar de la misma manera, de tener una libido sexual o un apetito sexual un poquito más bajo, mermado, de haber estado emocionalmente un poquito más apagados? ¿O os ha pasado que os suena el despertador y no os ha apetecido poneros en marcha en esa mañana durante un periodo de X días de la misma manera que lo solíais hacer anteriormente? Pues bien, la testosterona es una hormona determinante en este sentido. ¿Y qué sucede? Que cuando vais al médico, pedís un análisis de testosterona, veis ese parámetro y automáticamente, si sale aproximadamente bien en 4 o 5, os dicen: la testosterona está bien, será psicológico, será que no duermes bien, será que haces demasiado ejercicio físico, será que tienes mucho estrés o cualquier otra explicación que os den. En este vídeo vamos a ver todas las cosas que repercuten sobre la testosterona y por qué no os tenéis que quedar con ese detalle. ¿Qué es lo que necesitáis saber y qué es lo que necesitáis pedir en esas analíticas? Hay dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. Una de ellas es la producción de testosterona. ¿Por qué cadena pasa? Y ahora os explicaré esto detenidamente. Pero la segunda es también la utilización de la misma, porque es también muy común ver analíticas con el equipo médico donde la testosterona está alta, pero la capacidad de utilización de esa persona de ese nivel alto de testosterona no está siendo positivo. Y al final la sensación es la misma, tanto de la persona que tiene un nivel alto y no lo utiliza, como de la persona que tiene un nivel bajo. Por eso vuelvo a incidir a que no os quedéis nunca solo con el valor de la testosterona total. Vamos a empezar conociendo cómo alcanzar un nivel de testosterona y cómo explicar el valor de la testosterona que tenemos. Para ello, quiero que os imaginéis una pirámide invertida, donde la punta de la pirámide es la testosterona, es decir, el valor de la testosterona que solemos ver en las analíticas que nos mandan. Únicamente ese valor, la mayoría de vosotros lo podréis corroborar. Pues bien, la base de esa pirámide, el primer paso por el que van a pasar el resto de las hormonas hasta llegar a la testosterona, que ahora citaremos y que os dejaré en la descripción porque es un poquito complejo y así podéis tener una referencia escrita, la base de esa pirámide es el colesterol. El colesterol que veis en las analíticas. Cualquier persona con el colesterol bajo, cualquier hombre con el colesterol bajo, y ojo, hay fármacos que pueden llegar a bajar mucho el colesterol, por eso el tema de las estatinas hay que tener mucho cuidado. Cualquier merma en el colesterol va a influir negativamente en la producción de testosterona, y todas las hormonas de las que vamos a hablar a continuación, que son los pasos previos a la testosterona, no se van a ver bien repercutidas si el nivel de colesterol es bajo. Por lo tanto, aquí ya es determinante que tengamos en nuestra alimentación un buen aporte de ácidos grasos provenientes de fuentes alimentarias de calidad que aseguren que todos esos lípidos que vamos a ingerir mantengan unos niveles de colesterol óptimos, porque de ello va a depender nuestro buen funcionamiento hormonal, nuestra libido, nuestra capacidad de tener una respuesta muscular positiva, nuestra capacidad de estar bien emocionalmente, nuestra capacidad de enfrentar problemas, todas aquellas características que nos proporciona, como hemos dicho al principio, la testosterona. Ahora viene la parte compleja. Os voy a nombrar estas hormonas que son precursoras de la testosterona, es decir, por las que tenemos que pasar hasta llegar a la testosterona y que tienen que funcionar correctamente para llegar a ese nivel de testosterona, porque quiero que las conozcáis y que seáis capaz, en la referencia escrita, de poder pedirlas en la analítica, cuando tengáis a lo mejor una sensación como la que hemos comentado de estar inestables, de estar con falta de apetito sexual, etc. Hay dos rutas por las cuales llegamos al nivel de testosterona, se llaman delta 4 y delta 5 y van, como hemos nombrado, desde el colesterol, que es el lípido, pasando por la pregnenolona, hidroxiprogesterona, DEA, androstenediona y finalmente la testosterona. Como os he dicho, son nombres complejos, los podréis ver abajo bien escritos, pero fijaos que hasta llegar a la testosterona hemos pasado por colesterol, pregnenolona, 17-hidroxipregnenolona, DEA, androstenediona y testosterona. 6 previos que tenemos que tener controlados para que luego el valor de la testosterona sea óptimo. Ahora os pregunto, ¿cómo es posible que una persona, cuando vaya a hacerse una analítica y veamos el valor que la mayoría conocemos, que es testosterona total, y digan que está baja, cómo es posible saber de qué manera solventarlo? Si no tenemos una información en toda esa ruta que os he explicado, de dónde está el fallo, de dónde está la merma, de qué hormona a lo mejor no se está produciendo de la manera que se tiene que producir, porque luego cada una de ellas se señaliza y entonces hay que ver, es necesario ver qué hormona está teniendo un estado deficitario para poder solventarlo y así llegar a ese valor de testosterona total. Por lo tanto, es ya
un punto que quiero que tengáis en cuenta a la hora de pedir vuestras analíticas si estáis en este proceso, donde no tenéis esa libido o esa fuerza muscular o esas ganas a nivel emocional o cuando os levantéis por la mañana, todo lo que hemos explicado al principio. La otra ruta es muy similar, pero fijaos que al final, a pesar de esta, existe la segunda, donde también alcanzamos un nivel de testosterona pasando colesterol, vuelvo a repetir la importancia del colesterol, que es la base de la pirámide, colesterol, pregnenolona, progesterona, 17-hidroxiprogesterona, androstenodiona y testosterona. Vuelvo a dejar abajo escrito en la descripción toda esta ruta y otra vez son datos hormonales que tenemos que conocer si no tenemos un buen nivel de testosterona para asegurar dónde está el fallo y de qué manera podemos solventarlo para incrementar esos niveles que nos están mermando todas esas sensaciones de las que hemos hablado. Por lo tanto, ya estáis viendo la complejidad del asunto. Adicionalmente, en esta misma ruta también está incluido lo que hemos hablado en otros vídeos, el porcentaje de grasa, la conversión de esa testosterona a los estrógenos, que es la hormona femenina, lo que produce esa retención de líquido, esa inflamación, ese estado también desequilibrado hormonal que también tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, ya sabemos hasta este punto por qué la testosterona no está a un buen nivel y todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pedir esa analítica y saber a ciencia cierta dónde está el fallo y qué tenemos que regular. Vamos con el punto número 2, que es la utilización de esos niveles de testosterona. Como os he dicho al principio del vídeo, imaginaos que es una persona que todo esto de lo que hemos hablado anteriormente lo tiene muy regulado. Cada uno de los pasos hormonales está perfectamente contrastado y con unos niveles en rango en la analítica, pero la utilización de esa testosterona total que está siendo positiva no se está realizando de buena manera y vemos que la testosterona libre no está siendo lo suficientemente alta en compensación al valor de la testosterona total, o que la dihidrotestosterona, que es 3 veces más androgénica que la testosterona libre, no está siendo alta, que es también una testosterona que tiene una gran implicación a nivel sexual y a nivel muscular. Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta y depende mucho de una proteína que se llama SHBG, la globulina fijadora de hormonas sexuales, que se encarga de saturar la testosterona para darla biodisponibilidad. Es decir, si tenemos un valor de testosterona alto y la SHBG sale elevada, entonces nuestro organismo no será capaz de utilizar esa testosterona en forma de testosterona libre, dihidrotestosterona. Por lo tanto, al final, de nada nos servirá tener una testosterona alta. Y al final tendremos un desequilibrio también hormonal. Es mucho más propenso un cuerpo a tener mayor conversión de esa testosterona en estrógenos porque no se está utilizando. Y es también muy habitual, precisamente, de hombres que tienen muy buen equilibrio en el eje hormonal, pero luego no hacen ejercicio físico, a lo mejor no tienen relaciones sexuales de manera habitual y entonces tienen este desequilibrio de la falta de la biodisponibilidad y de la utilización de esos niveles de testosterona. Hasta aquí, súper importante entonces que tengamos en cuenta ya tanto saber el valor de la testosterona total como asegurarnos de que su utilización sea óptima. Entonces ahora me preguntaréis, vale Rubén, habiendo explicado todo esto y sabiendo a lo mejor que no tengo el suficiente valor de testosterona o que no tengo la biodisponibilidad suficiente de poder utilizarla a pesar de tener buen valor, ¿cómo lo soluciono? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, os tengo que dar una mala noticia. En primer lugar, para aumentar el valor de la testosterona, que os dejo un link de vídeos que hacen referencia a cómo mejorar los valores de testosterona, sí que os puedo decir que es imposible saber de qué manera abordarlo de manera precisa sin tener información de todo lo anterior, y tendría que hacer un vídeo muy extenso explicando cómo mejorar cada uno de los parámetros. Pero lo más importante, y recordando lo que os he dicho de la pirámide invertida y la base, lo más importante que es el colesterol, ahí lo tenéis muy fácil. Aseguraros de tener el colesterol en un estado lo mejor posible, en un estado óptimo, porque eso os va a garantizar que tengáis un buen desarrollo hormonal endógeno. A partir de ahí también herramientas como las que podréis ver en el vídeo que os dejo. El hacer deporte de pesas fomenta la liberación de testosterona, la regulación de los biorritmos es importante para la regulación de la testosterona, el mantener a raya el cortisol, etc. Son herramientas muy interesantes para fomentar un buen equilibrio en la producción de testosterona. Sí que es cierto que la parte de la biodisponibilidad, el segundo punto del que hemos hablado, es más fácil de solventar. Al final, dar la
la biodisponibilidad a la testosterona es algo menos complejo que saber de qué manera poder aumentar por todo ese proceso complejo que se lleva a cabo hasta llegar al valor de la testosterona. Entonces, aquí sí que os puedo decir que, por ejemplo, el boro quelado, el mineral, es muy interesante para bajar esos niveles de SHBG, la globulina que se encargaba de dar biodisponibilidad a esos valores de testosterona, que indistintamente sean altos o sean bajos, si mejoramos la biodisponibilidad, vamos a conseguir, tengamos más o menos testosterona, vamos a conseguir utilizarla mejor. Por lo tanto, ya en muchas terapias, cuando vienen pacientes a la clínica con desequilibrios hormonales, con sensaciones negativas de las que hemos estado hablando durante todo este vídeo, el boro quelado suele ser un suplemento muy habitual para que mejore esa biodisponibilidad. Como veis, este tema es mucho más complejo de lo que habitualmente nos dice, se nos muestra, y al final en este vídeo os he tratado de dar las herramientas necesarias para que podáis entender, para que podáis ser conocedores de por qué vuestros niveles de testosterona no son los adecuados, son mejorables, o de cómo poder aumentar esa biodisponibilidad, esa utilización de la testosterona que tengáis, independientemente sea baja o alta. Si os ha gustado este vídeo y queréis estar al corriente de otros vídeos en relación a estos temas hormonales, a nutrición, a deporte, a medicina integrativa, suscribiros al canal, hacer clic en la campanita y podéis estar al corriente de todos los vídeos que vayamos subiendo.